El Señor les bendiga, mis hermanos. Nuevamente agradecemos a nuestro Dios por esta oportunidad y esta bendición de poder escudriñar una porción más de esa bendita palabra de nuestro Señor. Bueno, pues como ustedes ven en pantalla, ¿verdad? Este título, concupiscencia. Si no sabemos la definición, pues la misma Escritura nos va a explicar muy claramente como Dios nos explica muchas cosas, ¿verdad? Muy claramente en las Escrituras, ¿verdad? La misma Biblia nos explica. Vamos a ir primeramente allá en Proverbios y ver por qué, pues por qué ponía yo este dibujo ahí, ¿verdad? Eso es una trampa, si ustedes conocen, ¿verdad? Una trampa que, le pueden llamar, ¿verdad? Para algunos animales, pues no deseados, para atraparlos, ¿verdad? Al tomar algo, alguna comida, algo que se le pone ahí y quedan atrapados. Bueno, pues es muy similar, hermanos, en cuanto a la concupiscencia y aún pues el pecado. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Acompáñenme, por favor, en Proverbios, en el capítulo 23, y démonos cuenta primeramente en cuanto a el vino, el alcohol. Hermanos, y sabemos que ese es un gran problema en el mundo. El alcoholismo es algo que abarca a gran número de personas en este mundo, ¿sí? A diferentes niveles podemos decir, pero es un gran problema en verdad, algo que nos atrapa, al igual que muchas otras cosas, ¿verdad? Muchos otros tipos de pecados. Nos dice pues Proverbios 23, si ya llegamos ahí en nuestras Biblias, del 31 y 32, nos dice así: no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, mas al fin, como serpiente, morderá, y como áspid dará dolor. ¿Sí? Bueno, pues solamente estos dos versículos, aunque habla un poco más ahí, ¿verdad? En este proverbio, pero lo que nos está explicando es precisamente llegando así al punto importante, por decir, ¿verdad? Que el alcohol, a aquellos, ¿verdad?, que tienen aquella debilidad, pues no lo veas. No veas porque aquel vino, ¿verdad? Y recordemos que cuando leemos en las Escrituras la palabra vino, no se especifica si es vino alcoholizado o no, sino que tenemos que ver el contexto, de qué está hablando, ¿verdad? ¿Qué es la enseñanza que nos está dando aquí nuestro Señor? Y es como nos damos cuenta si es un vino alcoholizado o no. En este caso, obviamente, pienso que lo vemos claramente, ¿verdad? Que sí es un vino alcoholizado, ¿sí? Y aquel color, pues, aquel color de aquel vino, es lo que está diciendo, es algo que llama la atención. Es algo que quizás se antoja. Y la verdad, así es todo pecado, o muchos pecados. Algo que nos atrae y nos llama. Y por eso dice, ten cuidado, ni lo veas, porque se te va a antojar, es lo que quiere decir, ¿verdad? Te va a atraer. Sí, se entra suavemente, ¿verdad? Quizás hablando pues de un alcohol, de un vino alcoholizado, pues sí, lo tomas suavemente, pero al final, podemos decir, ahí va raspando y va quemando y aún pues nos quita el control, ¿verdad? De nuestro cuerpo, de nuestras acciones. Así que por eso dice, como una serpiente, al final muerde. Cuando menos esperamos, ¿verdad? Aquellas serpientes, aquellos que hemos visto en la televisión o personalmente, ¿verdad? Una de estos animales, pues ahí está preparada y nunca sabemos cuándo va a tirar la mordida. Es así lo está comparando Dios, no Humberto, Dios el vino a estas serpientes, ¿verdad? De repente te va a morder, de repente te va a matar, te va a doler.
Aspi también es una víbora, ¿verdad? Lo está diciendo ahí de dos maneras. Y te va a doler. Y si seguimos leyendo, ahí dice que uno pierde el control, ¿verdad? Ya se golpea y ni siente, ¿verdad? Le hacen mal y no se da cuenta. Y es lo que dice este proverbio. Hermanos, así es la concupiscencia, muy parecido. La concupiscencia es cuando estamos deseando algo y hablando precisamente del pecado. Cuando estamos viendo aquello o nos estamos imaginando o estamos deseando tener algo y poco a poco aquel pensamiento nos lleva al mal. Esa es la concupiscencia, ¿sí? Porque está en nosotros. Más bien, en vez de tomar aquella salida como Dios nos enseña, ¿verdad? De que cuando hay pecado, pues tomemos la salida pronto para no caer en aquel pecado, ¿verdad? Así pues es también en cuanto al alcohol, como nos está diciendo en este proverbio. No lo veas, porque te va a llamar. Y cuando menos lo esperes, como una serpiente, te va a morder. Y te va a doler, ¿verdad? Bueno, hermanos, pues esta es la introducción, ¿verdad? En este tema, en esta ocasión. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando Eva pues cayó en la trampa de Satanás? O sea, que Dios le había dicho a Eva, claramente Dios nunca miente, y le dijo, el día que comieres de aquel fruto, ciertamente morirás. ¿Recuerdan? Pero la serpiente, Satanás, le dijo de otra manera. Le dijo, no vas a morir. Allí engañándola, ¿verdad? Y metiendo a su mente otras cosas diferentes a lo que Dios le había dicho. En 2 Corintios 11:3 nos recuerda aquí en el Nuevo Testamento sobre aquellos primeros hechos de Génesis, ¿verdad? 2 Corintios 11:3 nos dice así. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pues igual, así engañó Satanás a Eva, así también el vino, cuando rojea, que dice Dios, ni lo veas, ¿sí? Engaña, porque parece ser algo muy sabroso, muy rico, algo bueno para uno, y ahí lo toma uno y lo muerde la víbora. O sea, nos hace daño, ¿verdad? Perdemos el control. Ahí está el engaño, pero lo tomamos, vamos en nuestra concupiscencia deseando aquello, entonces ahí caemos en aquel error, ¿verdad? Pues Pablo está utilizando estas enseñanzas aquí en 2 Corintios para decirle a los corintios precisamente que él teme que los sentidos de los hermanos ahí sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo, ¿verdad? Que se extravíen por algún error. Y sabemos que en Corintios había muchos errores, ¿verdad? Enseñanzas erróneas, había problemas entre ellos, pleitos aún, habla las Escrituras. Muchos errores que Pablo trata de corregir en esas dos cartas, en 1 y 2 Corintios. Pero notemos eso, pues, que Satanás es el que nos engaña. Satanás es el que pone en nosotros aquel pensamiento, como Adán y Eva. Ahí estaban Eva muy tranquila, obedeciendo a Dios, hasta que Satanás le puso eso en la mente. Así sucede hoy en día también, hermanos, a usted y a mí. Satanás pone en nosotros otros pensamientos diferentes, contrarios a lo que Dios manda y enseña.
Y ahí estamos deliberando en nuestra mente, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios o obedezco a Satanás? Cuando debería de ser muy pronto, hazte de aquí, vete Satanás, porque escrito está, a Dios adorarás y a solamente a Él servirás. ¿Verdad? Ese debe ser nuestro pensamiento, ¿verdad? Para defendernos de aquella concupiscencia, de aquella tentación. Pero se necesita práctica, hermanos y amigos, ¿verdad? Poco a poco, luchando, esforzándonos con toda sinceridad, como Pablo está diciendo a los corintios. Requiere de verdad una sinceridad de cada uno de nosotros de decir, yo quiero servir a Dios, pero sinceramente y constantemente. En verdad buscar la santidad, cambiar nuestra vida, dejar todo aquello para servir al Señor. ¿Sí? Satanás, hermanos, quiere quitarnos la salvación. A aquellos que estamos en el camino del Señor, Satanás no está contento con eso. Apocalipsis 3:11 nos ilustra un poco sobre esto. Apocalipsis 3:11 nos dice, he aquí, este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia, comenzando desde el 7, pero leamos el 11, nos dice, he aquí yo vengo pronto, dice nuestro Señor Jesucristo. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. La iglesia de Filadelfia era una iglesia ejemplo. Sabemos que en el mensaje aquí de Apocalipsis a estas 7 iglesias, el Señor les decía lo que estaban haciendo bien y lo que estaban haciendo mal, para que lo corrigieran. Esta iglesia, igual que otra más, eran 2 que iban perfectamente en el camino del Señor. Y así debe estar la iglesia de Dover y cada iglesia del Señor alrededor del mundo, esforzándonos por hacer las cosas tal y como Dios lo ha dicho y lo ha enseñado. Bueno, pues después de no dar ninguna noticia negativa, ¿verdad? Porque fielmente iba la iglesia de Filadelfia. Entonces el Señor le está diciendo que mantengan así, que se mantengan de esa manera. ¿Sí? Sigan en ese buen camino. Yo vengo pronto, dice nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Y eso debemos de saberlo. Pronto viene nuestro Señor. ¿Cuándo? ¿Podrá ser hoy, mañana o pasado mañana? ¿O en 100 años? No sabemos, pero pronto viene, dice el Señor. Y quiere decir eso que debemos estar listos y preparados para esa venida. Mas le sigue diciendo, retén lo que tienes. Mantente así fiel. Esa fidelidad, esa sinceridad, ese amor, esa obediencia, ese trabajo. Manténlo constantemente para que ninguno tome tu corona. ¿De qué corona está hablando? De la corona de la vida eterna. Así se representa, ¿verdad? Que en aquel día se nos dará una corona de premio por haber sido fieles a Dios. Pienso que cada uno de nosotros les gustaría tener esa corona de parte de Dios. Pues hay que venir al Señor, ¿verdad? Y ser fieles a Él hasta el último momento con toda sinceridad. ¿Quién nos puede quitar esa corona? Solamente nosotros mismos, si seguimos a Satanás. Nadie nos la puede arrebatar, nadie nos la puede quitar, pero si obedecemos el pecado, entonces sí, ¿verdad? Se nos quitará aquella promesa. Entonces, cuidémonos, hermanos, de esta situación.
Este es el enemigo y esto es lo que él hace. Y él busca que tengamos esa concupiscencia y que nos lleve al pecado y a la muerte. ¿Sí? Primera de Juan 2:25 nos dice, y esta es la promesa que él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa, eso es en donde tenemos nuestra esperanza, por eso nos esforzamos con toda sinceridad y amor por servir al Señor, por la promesa que Él nos ha hecho de esa vida eterna. Hermanos, y un día, si Dios lo permite, estaremos todos nosotros reunidos ante el Señor, allá en los cielos, con los 12 apóstoles, con los patriarcas, con todos aquellos fieles a Dios desde el principio del mundo, gozándonos juntos en esa salvación eterna. ¿Verdad? Otra vez, primera de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿La quiere usted, amigo, amiga? Bien, también venga al Señor, ¿verdad? El Señor le está llamando para que también tenga esa esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pues seguimos viendo que la concupiscencia causa el mismo resultado que el engaño de Satanás. Fíjense, yo les decía que las escrituras mismas nos van a explicar, bueno, pienso que ya hemos entendido bastante bien, pero en Santiago, si me acompañan ahí, por favor. Santiago, vamos a leer en el capítulo 1, del 12 al 18. Santiago 1, del 12 al 18, nos dice así. Nos vamos a ir deteniendo, hermanos, como es costumbre, para meditar en lo que vamos leyendo. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Entonces, hermanos, aquí deteniéndolos pronto, en el vino, allá donde leíamos en aquel proverbio, no lo veas, detente, ¿verdad? O sea, soporta la tentación. Está la tentación de aquel vino rojo, hermoso, ¿verdad? Apetitivo quizás. No lo veas, voltéate. Ahí está la tentación en nuestra vida diaria y nos llama a nuestros ojos para que veamos aquello. No lo veas, voltéate. Sí, te está llamando, pero debemos de voltearnos. ¿Sí? Y eso es en todo tipo de pecado. Y seremos bienaventurados. Y no solamente el hombre. Claro, dice aquí el varón. ¿Verdad? Y sí es bienaventurado el varón, pero también la mujer, por supuesto. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esto mismo, ¿verdad? Que concuerda exactamente, perfectamente con el mensaje de Dios a aquella iglesia que estábamos leyendo. Retén lo que tienes, siga así fiel, y ¿qué se te dará? La corona de vida. Así aquí también. Vas a ser muy bendecido, hermano y hermana, si resistes la tentación, si te mantienes fiel a Dios para recibir aquello que el Señor nos ha prometido, la vida eterna a los que le aman. Y todo concuerda porque sabemos lo que dijo Jesucristo de quiénes son los que le aman, los que hacen su voluntad, ¿recuerdan? No son los que le aman, los que tienen al Señor en su boca y diciendo X cosas, ¿verdad? Sino el que hace su voluntad, el que realmente pone en práctica su palabra. Bueno,
Dice el 13 ahora. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Esto es bien claro, hermanos, como en otras ocasiones hemos hablado que algunas personas culpan a Dios porque ha muerto algún ser querido, ¿verdad? Y ya hemos visto y explicado que Dios no es el que quita la vida, es Satanás el que quita la vida, ¿verdad? Bueno, así también estamos viendo en esta ocasión que la tentación no viene de parte de Dios. Eso no es así. Y no lo pensemos, ni lo digamos, ni lo enseñemos así porque estaríamos pecando, ¿verdad? La tentación viene ¿de quién? De Satanás, del diablo. ¿Ok? Nunca olvidemos allá a Adán y Eva. ¿Sí? Entonces, Dios no puede ser tentado, ni Él nos puede tentar a nosotros. El 14 nos sigue enseñando. Dice, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Sí? Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Entonces, hermanos, no es que seamos tentados de parte de Dios. Cada uno de nosotros debe de luchar por no tener aquella concupiscencia, ¿verdad? Aquel deseo. Hay pecado, hay tentación, hagámoslo a un lado pronto. Porque si no, si está ahí aún aquella concupiscencia, si aún están ahí aquellos pensamientos, aquella imaginación, aquel deseo, tarde o temprano nos puede morder aquella víbora, que significa el pecado, ¿verdad? Entonces también nos está dando esta otra ilustración, el Señor, ¿verdad? Así nos está diciendo que somos cada quien atraídos. Y es como, bueno, pues lo está comparando el Señor, ¿verdad? Como cuando da a luz a un hijo, ¿verdad? La concupiscencia da a luz ¿a qué? Al pecado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí se está, ¿verdad? Que son 9 meses que está aquella criatura en relación a los humanos, ¿verdad? 9 meses la criatura normalmente y después ya nace. Bueno, así también la concupiscencia puede estar ahí, en la mente, el deseo, el pensamiento, y no lo quitamos de nosotros. Entonces ahí está, y ahí continúa, y ahí sigue creciendo, y desarrollándose, y más fuerte, y más grande, hasta que llegamos a pecar. Da a luz el pecado, la concupiscencia. ¿Sí? Bien claramente que nos enseña nuestro Señor. Pero después no es todo. Después que nace el pecado, dice en las mismas palabras de la Biblia, nuevamente, cuando está pues ese pecado, entonces da luz, el 15 dice nuevamente, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, ¿qué quiere decir consumado? Habiéndose hecho, habiéndose cumplido, ¿verdad? O sea, habiendo llegado el pecado, entonces da a luz la muerte. Entonces habla como de 2 embarazos, ¿sí? 2 procesos. Uno, la concupiscencia, estando ahí, da a luz el pecado. Y el pecado, por consecuencia,
da a luz la muerte. ¿Sí? El pecado nos mata. Lo hemos visto, lo dice la Biblia en varios lugares y de muchas maneras. El pecado nos separa de Dios, como se le dijo a Adán y Eva, igualmente. Ciertamente el día que comieres de aquel fruto, morirás. Y murieron espiritualmente, no físicamente. Así que podemos andar vivos en nuestra carne, podemos andar vivos y normalmente, pero el pecado no se ve. Es algo interior, ¿verdad? O es algo espiritual. Podemos estar muertos espiritualmente, aún andando en vida en este cuerpo. ¿Cuál es la solución? Pues nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Venir a vida en nuestro Señor. Que quite aquello que se dio a luz, la concupiscencia, el pecado y la muerte. Nuestro Señor Jesús quita aquello y nos deja limpios y vivos. Y es lo que nuestro Señor Jesús le decía a la iglesia allá: mantente así, mantén lo que tienes, la santidad, la limpieza, la pureza, para que en ese tiempo recibas la corona de vida que nadie te puede quitar si seguimos fieles a Dios. ¿Sí? Bueno, vamos a leer, ¿verdad? Como habíamos dicho hasta el 18, dice el 16: amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen, dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El Señor, pues, nos ama, hermanos y amigos, y quiere que todos vayamos a Él. Dio a su único Hijo para que en Él recibiéramos esa salvación eterna. ¿Sí? Todo don perfecto, todo lo bueno, hermanos, ¿de quién viene? De Dios. No cometamos el error, ¿verdad? Como hay mucha gente en el mundo que da crédito, como se dice, ¿verdad? O dicen que a cosas buenas fue porque hicieron una oración a algún ídolo y dicen, aquel ídolo me concedió aquello. O aquella figura o X escuchó mi oración. No, nada de eso. Todo viene de Dios. Es nuestra imaginación, la imaginación del hombre. La conclusión del hombre en su ignorancia. Por eso dice aquí, no erréis. No se equivoquen, todo lo bueno viene de Dios. De nadie más. ¿No? Bueno, muy claramente aquí el Señor nos explica pues la concupiscencia. Esto es, ¿verdad?, lo que ahora debemos de poner en práctica. De alejarnos, pues quitar aquellos pensamientos, aquellos deseos de nuestra mente y de nuestra vida. Dios no tiene por inocente al pecador. Hermanos, si pecamos, amigos, si hemos pecado, y todos hemos pecado, dice las Escrituras, Dios no nos va a tener por inocentes. ¿Sí? Algunos piensan, ¿verdad?, que algunas personas piensan que porque han hecho algunas buenas obras, esas van a tapar las malas obras. ¿Sí? No es así. Otra vez, ya lo decía hace rato, tenemos que venir al Señor en obediencia, arrepentidos a las aguas del bautismo, para que Jesús quite aquello malo que hemos hecho, ¿verdad? Entonces, si no hemos hecho aquello, somos aún pecadores, somos aún culpables por aquello que hemos hecho. Y Dios no nos tendrá por inocentes. Vamos a leer estas dos citas.
Primera en segunda de Pedro, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 2. Versículo del 4 al 11. Segunda de Pedro 2, del 4 al 11, nos dice así. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Sí? Entonces, esto es un ejemplo, nos está diciendo, ¿verdad? Dios no tuvo por inocente a los pecadores, y nos da varios ejemplos. Los de Sodoma y Gomorra, allá en el mundo antiguo, por eso trajo el diluvio, ¿verdad? Y estos otros ejemplos, y recibieron su castigo y murieron, y no los encontró justos. Así también hoy en día. No pensemos, ¿verdad? Que, bueno, pues Dios no castiga, como dicen algunos, ¿verdad? Y ayer el hermano Andrés nos platicaba eso. Tuvo la oportunidad de ir a hablar con algunas personas y ahí lo acompañó Eric. Y uno de ellos le decía eso, no, pues Dios no castiga, ¿verdad? Yo pienso que sí voy al cielo. Sí, decía él. ¿Y por qué? ¿Por qué piensas eso? Le preguntaban. Él nos platicó, ¿verdad? Dice, bueno, pues porque yo he hecho buenas obras, ¿verdad? Y yo le he ayudado a la gente. Pues qué bueno que haga eso, ¿verdad? Y es parte, y todos debemos de hacer eso. Esas buenas obras. Pero eso no es todo. Tenemos que venir al Señor para que verdaderamente aquellos pecados sean quitados y no recibamos aquel castigo que también recibieron estos que estamos viendo aquí. ¿Sí? Bien. Hermanos, vayamos ahora en Deuteronomio, por favor, en el Antiguo Testamento. Capítulo 5 y versículo 11. El quinto libro de la Biblia. Deuteronomio 5:11. Rápidamente nos dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque Jehová no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Solamente era otro ejemplo, ¿verdad? Como aquí en el Antiguo Testamento, Dios dio ese mandamiento directamente, que no tomaran su nombre en vano, ¿verdad? Y especifica, y Dios no tendrá por inocente, Dios no tendría por inocente al que tomara su nombre en vano, ¿verdad? O sea, como leíamos hace rato sobre la concupiscencia, ese es el proceso. Cuando la concupiscencia da a luz el pecado da a luz la muerte.
Y no hay nada que se atraviese en medio, solamente si nos arrepentimos, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor, Él puede quitar y deshacer aquello. De otra manera, ahí estará esperándonos aquel castigo, aquella paga, ¿verdad? La venganza de Dios, como se dice. Claro que Dios castiga. Muy al contrario, ¿verdad?, de las enseñanzas que hay en el mundo. Dios promete un castigo, ¿verdad?, para aquellos infieles. Hermanos y amigos, con toda sinceridad, acerquémonos a Dios, porque esto no es mentira, no es un juego, ¿verdad?, no es una historia, no es algo que se nos dice para entretenernos, no, es algo para hacernos saber de verdad. ¿Sí? Yo a veces pongo un ejemplo diciendo, ¿verdad?, que se nos avisa de aquel lado de aquella puerta hay un león, no vayas allá. Y nosotros, ¿verdad?, muchas veces o muchas personas están, no hay un león ahí. Y nadie puede regresar, ¿verdad? Y algunas personas dicen, no, yo voy a entrar. Y entran y se encuentran con que sí había un león, pero ya no pueden regresar. O sea, es la muerte. ¿Sí? Cuando se nos dice en la Biblia que después de la muerte hay un castigo y hay un juicio, una consecuencia al pecado, y muchos dicen, no es cierto, Dios no castiga, no hay juicio, no hay infierno. Pero al pasar a la muerte se dan cuenta que sí existe, que sí era real, y ya no pueden regresar, ¿verdad? Y eso es exactamente o muy parecido lo que le sucedió a aquel rico, con el rico y Lázaro, ¿recuerdan? Que se dio cuenta que en verdad estaba él ahí sufriendo y dice, tengo 5 hermanos, vayan a predicarles para que les digan, para que no vengan aquí. Porque era cierto, ¿verdad? Podemos entender que eso estaba pensando él. No lo dice en tales palabras, pero sí él está pidiendo que se le prediquen a sus hermanos que todavía están vivos, para que no lleguen a ese lugar en donde él está sufriendo. Es una realidad. No esperemos más. Vengamos al Señor, porque ese juicio pudiera venir hoy o mañana. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. Así que debemos de tener un corazón arrepentidos. Ahorita leíamos sobre la sinceridad, que el pecado de verdad nos duela. Porque habla las Escrituras que a veces podemos pensar muy levemente del pecado. Pues es un pecado. Es un pecado muy chiquito, no pasa nada. Hermano, no sea tan estricto. No soy yo, ¿verdad? No soy yo, es la palabra de Dios que nos enseña que tal cosa es un pecado, ¿verdad? Sí, Dios nos enseña que debemos de ser celosos. Que en verdad nos duela, Señor, pequé en contra de ti, perdóname. Y me esforzaré por ya no hacer aquello. Eso es en sinceridad. Romanos 2:5, acompáñenme por favor a leer este versículo. Romanos 2:5, y nos dice así: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesorarás para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Así que aquí está el Señor advirtiéndonos, viene un juicio, viene un día, viene un castigo. Prepárate, ¿sí? Prepárate y que tu corazón no sea duro para recibir esa palabra de Dios. Es lo que representa un corazón duro, o aún las Escrituras los llama empedernecido, como una piedra, duro, en donde, ¿verdad que no se puede sembrar una semilla en una piedra?
sino que tiene que ser una tierra y una tierra fértil para que aquella semillita pueda crecer sus raíces y después crecer y dar frutos también. Es igual. Si nuestro corazón es duro y no acepta de que hay un castigo, de que viene un juicio, de que debemos de arrepentirnos, de que debemos de confesar el nombre de Jesucristo y venir a las aguas del bautismo, pues igual aquella semilla no puede crecer. La salvación no puede estar en nosotros hasta que aceptemos eso. Y nuevamente, no es que lo digamos nosotros o ningún hombre, lo dice Dios. Todas las escrituras son inspiradas para Dios, útiles para enseñar, para corregir, para instruir en justicia. Y esto es lo que estamos aprendiendo, la palabra de Dios. ¿No? Entonces, con toda sinceridad, acerquémonos a Dios, hagamos su voluntad. Vamos a confirmar nuestra vocación. O sea, a lo que nos dedicamos, ¿verdad? Como un doctor o un abogado, o sea, lo que sea que es nuestra profesión, esa es nuestra vocación. Segunda de Pedro, en el capítulo 1 y versículo del 3 al 9 nos explica esto. Acompáñenme a leer, por favor, Segunda de Pedro 1 del 3 al 9. Nos dice así: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Bueno, ¿cómo somos llamados? Por medio de su palabra, por medio del conocimiento de su palabra. Sigue diciendo el 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Wow, ¿quiere ser usted participante, hermano y amigo, de la naturaleza de Dios? Eso es lo divino. Claro. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, ¿a causa de qué? De la concupiscencia. Así, ¿recuerdan cuando trajo Dios el diluvio? ¿Por qué? Porque el pensamiento, la intención del hombre no era más que el pecado y el pecado y el pecado y el pecado. Por eso trajo el diluvio a Dios al mundo. Pues hoy en día aún hay todo ese pensamiento, esa concupiscencia que no debería haber entre los cristianos, ni en el mundo. Pero ahí está Satanás haciendo su trabajo. Y es el trabajo del cristiano ahora enseñar al mundo que quite eso, ¿verdad? Porque si no recibirán el castigo del cual Dios habla. Bueno. Sigue diciendo el 5, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento de la palabra de Dios, por supuesto, al conocimiento dominio propio. ¿Y qué es lo que perdemos con el alcohol? El dominio propio. Pues vamos a alejarnos de eso, ¿verdad? Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Entonces, hermanos, es algo que no debemos de olvidar.
seguir creciendo, seguir aumentando, creciendo en la fe, en el conocimiento, en todo esto que aquí nos dice, ¿verdad? Es un proceso, siempre debemos de estar creciendo y creciendo y creciendo, mejorando en todo momento. Eso es lo que Dios pide de nosotros, la constancia y mantener eso que hemos alcanzado. Y nunca olvidar que el Señor nos ha limpiado, nos ha purificado, que nos ha quitado nuestros pecados. Y Pablo, recuerdan hermanos, en varias ocasiones, en algunas 2 ocasiones, si no estoy equivocado, Pablo le dice a alguna iglesia, les da la lista de pecados que existen en el mundo y les dice, y ustedes eran algunos de ellos, pero ya no. Entonces es bueno recordar los pecados que hemos hecho, otra vez, no para desearlos, no para andar otra vez en ellos, sino para recordar la bendición que hemos recibido de Dios, recordar de dónde hemos salido para no regresar ahí, recordar que el Señor nos ama y debemos pues de mantener esa fidelidad al Señor, no pecar más, dejando toda concupiscencia pues. ¿Sí? Hermanos, estos son grandes consejos de parte de nuestro Señor, guardémoslos. Guardemos esto en nuestro corazón y con toda sinceridad agregar estas virtudes que nos está hablando el Señor. Vivir pues una vida agradable a Dios. Vayamos a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 4 y versículo del 1 al 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 al 7. Nos exhorta la palabra de nuestro Señor hacia la pureza en nuestra vida. ¿Sí? Dice así: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravíe ni engañe, en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto. Como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Bueno, vamos a leer el 8. Así que el que desecha esto, no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, no desechar todo este consejo, no desechar la santidad, porque estamos desechando al Señor también, ¿verdad? No, buscamos la santidad, dice ahí. Ser santos quiere decir estar apartados del pecado, preparándonos para el juicio venidero, preparándonos para estar eternamente con Dios allá en los cielos. Que crezcamos más y más, hermanos. Si hemos aprendido de la palabra de Dios, si hemos aprendido a ser obedientes a Dios, si nuestra fe es fuerte, cualquier cosa que hemos alcanzado gracias a Dios y su palabra, dice, sigamos buscándolo más y más.
y más y más. No podemos detenernos. No podemos estancarnos. No podemos apagar el espíritu. Siempre estar activos, siempre estar yendo hacia adelante. Para atrás ni para agarrar vuelo, dice el hermano. Siempre me acuerdo. El hermano Marrero, allá en Kissimmee, ¿verdad? Siempre hacia adelante. No hay condenación, hermanos y amigos, si obedecemos. Obviamente, ¿verdad? Si somos fieles a Dios, pues no habrá condenación. Pero, lo contrario, si somos desobedientes, entonces claro que sí lo habrá. Leamos también ahora en Romanos nuevamente, pero ahora en el capítulo 8, por favor. Romanos 8 y versículo 1. Nos dice así. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquí en Romanos, ¿verdad? Es donde se nos dice que todos han pecado y que nadie busca a Dios, pero estaba hablando en el Antiguo Testamento. Después aquí comienza a dar ese contraste. Nos da este contraste ahora en el Nuevo Testamento, en nuestro Señor Jesucristo, y por eso dice lo que acabamos de leer. Ahora pues, ¿verdad? O sea, en otro punto, lo voy a leer nuevamente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, ¿qué debemos de hacer pues? Pues andar en el Espíritu, ¿verdad? Andar conforme a la palabra de Dios. No andar conforme a la carne. ¿Qué quiere decir otra vez? Seguir nuestras concupiscencias, nuestros deseos carnales. Ahí sí habrá condenación, castigo eterno. Como el hombre rico que pasó al otro lado, ¿verdad? O sea, a la muerte. Si no busquemos la santidad y no tendremos ni qué preocuparnos. Como cuando hablamos de andar manejando en la carretera, ¿verdad? Y aquellos que andan a más de la velocidad permitida, pues van nada más viendo a ver si no hay un policía por ahí. Preocupados, ¿verdad? Pero si manejamos al límite, vamos de lo más tranquilo, ¿verdad? No, hay un policía ahí parado, no me interesa. No tengo nada que temer, ¿verdad? Yo voy bien. No me va a detener a mí, no me van a poner una multa a mí, porque voy obedeciendo la ley como Dios lo manda, ¿verdad? Así que ahí vamos tranquilos. Igual, si andamos en santidad, si nos esforzamos, hermanos, por hacer la voluntad de Dios, debemos de estar de lo más tranquilos que recibiremos aquella salvación. ¿Sí? Con toda sinceridad, pues, esforcémonos por llegar a nuestro Señor. Y con esto concluimos Hebreos 12, del 12 al 14. Leamos, por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Qué gran consejo. Muy lejos de seguir nuestras concupiscencias, no, más bien sigamos la santidad, como nos está diciendo aquí.
y nos está aclarando muy claramente. Si no hay santidad en nosotros, no veremos al Señor. Nadie puede estar ante Dios si no hay santidad. Mientras estamos vivos, hermanos y amigos, hay esperanza. Vengamos al Señor. Si no somos cristianos, el Señor le llama. Hoy es el día de salvación, dice las Escrituras. Mañana, amigos, podría ser demasiado tarde. Hermanos, si hay algo de lo que nos tenemos que arrepentir, si algo nos está estorbando en nuestra vida, quitémoslo. Pidamos perdón al Señor. Esforcémonos, ¿verdad?, por hacer la voluntad de Dios de ahora en adelante, fielmente, siempre. ¿Verdad? Así pues, hermanos, les agradezco y amigos por su atención en esta ocasión. El Señor nos sigue animando y sigamos pues también buscando a nuestro Dios y estar juntos con Él por toda la eternidad. Dios les bendiga. Ahora nuestro hermano Andrés nos dirigirá en un himno.